Como videojugadores, ¿alguna vez hemos disfrutado de un partido con los cuates o en solitario jugando contra la computadora en un videojuego de fútbol que te llamaría la atención? Puede que te hayas enganchado o no, lo cierto es que hubo decenas o incluso hasta un centenar de videojuegos de este deporte, donde si bien muchos destacaron y se volvieron muy conocidos por su calidad, otros se quedarían prácticamente en el olvido debido a las malas críticas que tuvieron desde su lanzamiento. Aún si jugaste algunos de estos títulos, probablemente te hayan sacado una sonrisa debido a lo lamentables que resultaron ser. Pure Football parecía que iba a ser un juego de fútbol realista, centrado en la jugabilidad y la técnica, pero la realidad fue otra. Pure Football fue el intento de Ubisoft de crear un videojuego de fútbol de estilo arcade, seleccionando equipos de todo el mundo. Los jugadores participan en una competencia de 5 contra 5, con énfasis en maniobras exageradas, disparos pancheros y otros trucos ridículos. La jugabilidad fue absolutamente impactante, con el sistema de disparo fallando y la inteligencia artificial de la computadora atroz, con los porteros a menudo lanzándose hacia la izquierda o hacia la derecha cuando un tiro se dirige directamente a ellos en el centro de la portería. Los gráficos también fueron decepcionantes, ya que los personajes del juego se inspiraron en jugadas de la vida real pero parecían versiones de dibujos animados de humanos, así como la falta de árbitros, en donde a menudo eras penalizado por tacleadas estándar. Las consolas portátiles no tuvieron estas un buen historial en lo que respecta a los juegos de fútbol. La pantalla pequeña no funciona bien y David Beckham Soccer es solo uno de los muchos juegos que no lograron destacar en el mundo de los juegos portátiles. A diferencia de Beckham, quien en el momento del lanzamiento del juego era uno de los jugadores más destacados y habilidosos del mundo, el juego es una simulación de fútbol aburrida y repetitiva, sin apenas características redentoras. Los gráficos, como era de esperar en la pequeña pantalla, son muy malos, mientras que la jugabilidad carece de diversión y el sonido es terriblemente molesto. La crítica mencionaría que la inteligencia artificial no ofrecía ningún desafío, los controles no brindan profundidad y la jugabilidad tampoco brindaba diversión. Hubo mucha expectación en torno a las posibilidades de Inglaterra de ganar la Copa del Mundo en 1998 celebrada en Francia. David Beckham, Alan Shearer, Paul Scholes y Paul Ince fueron solo algunos de los jugadores involucrados en lo que resultó ser otra campaña decepcionante. Buscando sacar provecho del evento, la Asociación de Fútbol, el organismo rector de fútbol de la asociación en Inglaterra, lanzó su propio juego antes del torneo. El resultado fue Three Lions, o Alexi Lalas International Soccer, como se le conoce en todo el mundo, totalmente respaldado por la asociación. Incluía a todos los jugadores que se equipaban para Inglaterra, pero sufría de un motor de juego deficiente. Mientras se jugaba, se podía uno dar cuenta rápidamente de que no se había invertido mucho tiempo o esfuerzo en desarrollar el juego. Los gráficos no eran muy buenos, y a veces era difícil identificar las caras reales de los jugadores en el juego. Una vez llegados al siglo XXI, los desarrolladores de videojuegos buscaban nuevas formas de mejorar las simulaciones de fútbol y atraer al público a comprar sus productos. Uno de esos juegos que llamó bastante la atención fue Red Card 2003 The Point of View. La principal diferencia entre Red Card y otros juegos de fútbol era la falta de reglas. Se permitieron faltas y tacleadas agresivas y se alentaron los tiros libres y penales. El juego también tenía un medidor de impulso que podías usar para desatar movimientos especiales, y los gráficos y la jugabilidad en general eran sólidos, a pesar del extraño parpadeo. Extrañamente, el juego también incluía un modo de conquista mundial, en el que llevarías a tu equipo por todo el mundo, incluida la Antártida, para competir en partidos contra una amplia gama de equipos, incluido un equipo SWAT y delfines en uniformes de fútbol. Se puede decir que este es el videojuego de fútbol más divertido de esta lista, pero al cabo de algunas horas, suele quitarle la emoción a aquellos que buscaban algo más serio y apegado a las reglas oficiales de la FIFA. Pocos futbolistas han tenido carreras tan interesantes como la del único Paul Gascoigne. El hombre era súper talentoso en el campo y sangró al rojo vivo por su país, pero fuera del campo, su vida estuvo plagada de incidentes controvertidos. Esto no impidió que Gaza notara su propio videojuego en 1989. Gaza Super Soccer era un tipo de simulación de fútbol bastante diferente, muy parecido al propio Gaza. El juego no era de desplazamiento lateral, sino que se dividía en 3 pantallas diferentes. El medio campo seguía siendo una vista lateral del campo, pero cuando se controlaba el balón hacia las porterías, apareció una nueva pantalla, con la portería en la parte superior de la pantalla en lugar de lateral. Esto hizo que las cosas fueran difíciles de seguir a donde iba la pelota.
Lo inusual continúa con Freestyle Street Soccer del 2004. La acción ya no se limitaba a campos de césped, sino ahora teniendo lugar en las calles en callejones y superficies de concreto. El modo territorial principal te permitía elegir un equipo y luchar en las calles para convertirte en la pandilla de fútbol número 1. Esto puede parecer impresionante, pero Freestyle Street Soccer fue otro mal intento de actualizar las simulaciones de fútbol. El juego simplemente no era divertido. Freestyle presentaba un motor de juego similar a las simulaciones de fútbol más antiguas y no tenía características nuevas aparte del escenario de la calle. El diálogo entre los personajes es risible y la inteligencia artificial de la computadora terrible, por lo que es fácil marcar goles pero difícil defenderlos. La única luz que brillaba era la banda sonora del juego, con personajes como Queens of the Stone Age, Method Man y Feeder. O'Leary Manager 2000 es un juego de entrenador de jugadores de fútbol lanzado para la Game Boy Color. El jugador puede elegir si quiere centrarse en el lado de la gestión del fútbol, jugar los partidos ellos mismos en el motor de partidos 2D del juego, o combinar las dos características para una experiencia más profunda. Está respaldado por el entrenador de fútbol, el irlandés David O'Leary, quien dirigía a Leeds United de la Premier League inglesa en el momento del lanzamiento del juego. Si bien tenía buenas mecánicas interesantes juntas para un título de consola portátil, lamentablemente no destacaría en ellas, debido a la limitada capacidad de la consola, reduciendo mucho la calidad en varios aspectos, no estando a la altura de simulaciones de gestión similares, con gráficos, jugabilidad y sonido todo por debajo de la media. Deberíamos habernos sorprendido con el Street Soccer de Chris Kamara, pero luego echamos un vistazo a lo que ha hecho últimamente, ya que cambió su nombre por una encuesta, siendo Chris Kavanga. Lanzó la canción oficial de Inglaterra para la Eurocopa de 2012 y salió de su retiro para jugar en el Westpool Town de la Liga de Fútbol de Gales Central. Chris Kamara's Street Soccer es probablemente el secreto más enterrado de la PlayStation 1 y debe jugarse para creerlo. Para no sonar muy repetitivo, el título nos ofrece unos gráficos cutres, una jugabilidad tosca y lenta, una tasa de frames desequilibrada que compromete la experiencia jugable, unas opciones de juego poco atractivas, así como unos sonidos que dan pena ajena. Lanzada 3 años después del juego original de Atari Pele Soccer, la versión de Sega Mega Drive fue más un reinicio que una secuela. El uso del nombre de Pelé fue sin duda una herramienta de marketing, ya que Pelé 2 World Tournament Soccer salió a la luz en 1994 para coincidir con la Copa Mundial de Fútbol. El juego en sí es jugable, pero como tantos juegos de fútbol lanzados durante los años 90, adolecía de la falta de licencia oficial. Si bien presentó los 24 países que compitieron en la Copa del Mundo de Estados Unidos de ese año, el juego no presentó los nombres de los jugadores de la vida real. Fue el título rival de US Gold World Cup USA 94, asegurando esta entrega la licencia para usar los nombres de los jugadores, lo que lo convirtió en una experiencia de juego mucho más auténtica que la de Pelé 2. Sí, esto último sonó gracioso, así que no se burlen por favor. Nunca es una buena señal cuando un jugador respalda un juego y su nombre está mal escrito, por lo que las expectativas ya eran bajas cuando Glenn Harold Soccer llegó a las tiendas. Nombrado en honor al exjugador de Tottenham, Mónaco, Swindon Town y Chelsea, Glenn con N Hoddle, quien pasó a dirigir a Inglaterra. Glenn Hoddle Soccer era un juego de fútbol de desplazamiento lateral que era bastante estándar en términos de jugabilidad y gráficos para ese momento. El mayor problema del juego era el método de elegir a tu jugador. En lugar de elegir automáticamente al jugador más cercano a la pelota, se le pidió que presionara un botón para cambiar de jugador. Esto suena bastante bien, pero la mayoría de las veces se selecciona al jugador más alejado de la pelota, lo que permitió que los oponentes controlados por computadora agarrasen la pelota y anotasen, dejándonos a nosotros en otra posición. En un intento de competir con el exitoso Game Boy de Nintendo, Sega lanzó la Game Gear en 1991. La consola portátil se lanzó rápidamente, y aunque inicialmente demostró ser atractivo entre los jugadores, particularmente debido a su pantalla retroiluminada a todo color, la consola no pudo durar con Sega, descontinuando la producción en 1997 debido a su alto coste de producción. Un año antes de su descontinuación, apareció uno de los títulos más decepcionantes, el FIFA 96.
Si bien la versión de consola fue elogiada por la mayoría, la adaptación de Game Gear no le hizo justicia. Aunque se veía bien en la pantalla chica, era cada vez más difícil marcar goles cuando estabas en la mitad delantera, y los jugadores descubrieron que habían más posibilidades de marcar un gol lanzando tiros desde la línea media. Junto con la mecánica de juego deficiente, esta entrega no pudo igualar a la versión de Game Boy, que fue aclamada como uno de los mejores juegos portátiles de todos los tiempos, clavando aún más el ataúd en la consola portátil de corta duración. La mayoría de las personas compraron este juego porque venía con el respaldo oficial de Emlyn Hughes de Question of Sport. El exfutbolista de clase mundial fue mejor conocido por su paso por el Liverpool, donde fue capitán del equipo en una gran cantidad de trofeos nacionales y europeos. Desafortunadamente, a diferencia de las habilidades sedosas que mostró en el campo, Emlyn Hughes International Soccer fue el desayuno dirigido para un chucho, o sea un perrito. La vista del campo desde la línea de banda significaba que a menudo no podías ver lo que estaba delante de ti en el campo, y casi cada entrada resultaba en una falta, algo familiar con muchos juegos de fútbol lanzados a principios de los 90s. Marcar un gol era increíblemente difícil, ya que los juegos a menudo terminaban en empate 0-0 o 1-0 con poca diferencia. Una de las características redentoras del juego fue el uso del ruido de la multitud, siendo esta entrega uno de los primeros juegos de fútbol en probar esto. La Wii fue la forma en que Nintendo creó una consola dirigida directamente a los morrillos. Los juegos desarrollados para el sistema estaban destinados a ser divertidos y emocionantes, con la franquicia Kid Sports, una serie alegre de juegos deportivos para niños. Kid Sports International Soccer 2008 fue el tercer juego lanzado en la serie y posiblemente el peor. Es difícil articular cuán horrible fue este juego. Los gráficos y la jugabilidad son increíblemente malos para un juego creado en 2008. Los marcos a menudo saltan, lo que dificulta el juego, y el sistema de control es desafiante y no responde. Los porteros son tan malos para salvar goles que podrías disparar con los ojos cerrados y aún así anotar. El juego es tan malo que IGN le otorgó la baja puntuación de 1/10. Es una acusación de lo malo que es Pro Evolution Soccer Management, que se clasifica peor que la versión de David O'Leary de Championship Manager. Si bien Pro Evolution era de lejos la mejor franquicia de fútbol en ese momento, este paso desastroso a la simulación de gestión lo mandó un escalón abajo, debido a que se criticó la interfaz incómoda y la falta de licencias oficiales de liga y tiempo, así como varios directores y nombres de equipos son incorrectos. Otro punto de crítica es el hecho de que los clubes no pueden descender, por lo que los mismos clubes permanecen en cada temporada. Esto se ha considerado muy poco realista y perezoso por parte de los creadores, limitando el juego y el disfrute del jugador. El primer FIFA Street fue una experiencia emocionante, llevando el juego de pelota redonda a las calles y brindando a los fanáticos la oportunidad de jugar en un maravilloso entorno urbano. La secuela mejoró la original, con mejores gráficos y jugabilidad, pero las cosas empeoraron con su tercer lanzamiento, FIFA Street 3. Tomó todas las cosas buenas que hicieron grandes a los juegos anteriores y las tiró al fregadero de la cocina. En primer lugar, los jugadores fueron diseñados para parecerse a Slenderman, ya que simplemente parecían extraños. La jugabilidad también se modificó, prestándose más atención al ataque que a la defensa, lo que significaba que era mucho más fácil anotar que defender. Los lugares exóticos utilizados a lo largo del juego eran geniales para mirar, pero ni siquiera ellos podían ayudar a mejorar este. Es casi como si el fútbol real pasara a un segundo plano, ante los trucos y las habilidades únicas que posee tu jugador, siendo el estilo sobre la sustancia un factor clave en el fracaso del juego. Actua Soccer fue el primer juego de deportes lanzado por Gremlin Interactive en 1995. El original tuvo tanto éxito que el delantero inglés, Alan Shearer, respaldó el juego y permitió que su imagen se usara en lanzamientos posteriores. Desafortunadamente, cuando Actua Soccer 3 llegó a las tiendas en 1998, otras simulaciones de fútbol se estaban apoderando del mercado. A pesar de los gráficos mejorados y una gama más amplia de equipos de clubes disponibles, Actua Soccer 3 fue una encarnación bastante aburrida, gracias a sus controles más lentos y poco fluidos a la hora de hacer jugadas. La incorporación de Martin O'Neill al equipo de comentaristas no fue tan emocionante como muchos imaginaban, y el hecho de que la franquicia FIFA con licencia completa finalmente despegara significaba que Actua Soccer 3 se quedó atrás. Es un tema recurrente que la FIFA actuó como una daga para eliminar a la mayoría de estas franquicias.
El fútbol de sala es una variación del fútbol de asociación, en el que cada equipo cuenta con 5 jugadores, 4 jugadores de campo y un portero. Otras diferencias con el fútbol incluyen un campo más pequeño, porterías más pequeñas y una duración reducida del juego. Los partidos se juegan bajo techo o al aire libre en AstroTurf o campos de césped artificial, que pueden estar encerrados dentro de una barrera o jaula para evitar que la pelota salga del área de juego y con ello mantener la fluidez de la misma. Un título videojugable que quiso llevar todo el realismo a este tipo de competiciones se lanzaría en 1998 para PC, bajo el nombre de Five-A-Side Football. No hace falta mencionar que la entrega quedaría rápidamente en el olvido, por sus gráficos cutres en donde la gente al fondo parecían como de cartones, muy claramente sin ningún tipo de movimiento. La jugabilidad ni se diga, muy tosca y poco precisa, así como la inteligencia artificial quedando a deber. Lo extraño de Brian Cloug's Football Fortunes era que no solo jugabas el juego en la consola de tu elección, también venía con un juego de mesa que configurabas, con contadores y dinero falso que usarías mientras jugabas simultáneamente en tu consola. Era una combinación extraña de simulación de fútbol y juego de mesa, la cual no tenía ningún sentido. Como era de esperar, el juego fracasó cuando se lanzó en 1987 y desapareció rápidamente de las tiendas. No es suficiente que este título sea un juego de fútbol, donde solo controlas al portero, haciendo de 3 a 6 atajadas por juego. Eso ya sería bastante malo, pero todo el juego es un gemido infantil sobre una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol. Peter Shilton fue el portero inglés durante el gol con la mano de Dios de Maradona, en la Copa del Mundo de México de 1986. Este juego ya estaba en producción como Peter Shilton's Football, pero después del partido de Argentina contra Inglaterra, se cambió el título de lanzamiento a Handball Maradona en todos los materiales promocionales. Fue tan de último minuto que no aparece en el juego en absoluto, lo que demuestra cuán barato fue un golpe bajo echando mentiritas acerca de la jugada milagrosa del bueno de Maradona, que en paz descanse, quien como persona siempre fue un ejemplo para los jóvenes. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de fútbol? ¿Cuáles se te hicieron los peores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.